En la segunda mitad del evento tuvimos 4 conferencias a cargo de Ruth Padilla de Borst, doctora en teología. Ella se presenta como hija de Dios, esposa de Santiago, madre de muchos y abuela de algunos. Anhela ver que la paz y la justicia se abracen en el hermoso y quebrantado mundo que constituye nuestro hogar. Vive en Costa Rica como miembro de Casadobe, una comunidad cristiana intencional. Junto con Santiago dirige la comunidad de estudios teológicos interdisciplinarios, CETI. Fue activa en ABUA en su juventud, sirvió como parte del equipo regional de la IFES en América Latina y todavía hoy es directora de Certeza Unida. Sirve en el equipo coordinador del International Fellowship for Mission as Transformation, INFEMIT, y es miembro activa de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. A continuación compartimos la primera conferencia del sábado 20 de enero de 2018 titulada Entre dobleces y transparencias, basada en Josué 7 y Hechos 5. Realmente somos familia y una vez que a uno le entra en las venas la pertenencia a esta comunidad, nunca se va. Entonces, muchas gracias por recibirme, por el honor de acompañarles en estos días. Con los chicos del ENCA compartí esta breve introducción, entonces la van a reconocer, pero quería compartirlas ya con la gente de otras regiones, otros países también. La noche lucía espléndidamente estrellada, así que Natalia, mi hija menor, armó su estación de arte en la nueva terraza de Casa Adobe. Una lámpara iluminaba la lona mientras su paleta multicolor descansaba en la mesa de café a su lado. Unas horas más tarde, acabada su pintura, juntó sus cosas y entró a la casa. De la mesa se ocuparía más tarde. Lo que llegó más tarde fue la lluvia, mucha lluvia. No sé si quién conoce la lluvia de Costa Rica, mucha lluvia. Cuando salió a la terraza la mañana siguiente, pretendiendo entrar a la mesa, Natalia se alarmó. La mesa estaba totalmente arruinada. El agua se había filtrado por la fina capa de barniz y penetrado la madera aglomerada que se había hinchado y había reventado la capa de revestimiento. Lo que había parecido un sólido mueble de madera no era más que una hermosa superficie con un interior de mala calidad. Cuando llegó la lluvia, se despedazó. Apariencias externas y verdadera sustancia. Lastimosamente, no siempre coinciden. Nuestro tema hoy es la integridad o la falta de ella. Integridad, coherencia entre lo que se dice y lo que se vive, entre lo público y lo privado. Perdón. Ok, no lo toco. Entre lo público y lo privado. Integridad, lo opuesto a corrupción. Apariencias externas y verdadera sustancia. Lastimosamente no siempre coinciden y es fácil señalar a empresarios, a líderes y políticos corruptos. Podemos hablar de los Panama Papers y de la necesidad de campañas como Shine the Light, de la red Miqueas, del trabajo de transparencia internacional, cosas a lo grande. Sin embargo, hoy nos toca seguir sincerándonos un poco, como lo hicimos desde la mañana con el devocional, y reconocer que personas de iglesia, jóvenes de movimientos estudiantiles cristianos, nosotros, no estamos exentos de corrupción. De hecho, cuanto más público es nuestro ministerio, cuanto más conocidas o conocidos somos en ciertos círculos, cuanto más publicamos o se
amplían nuestras esferas de influencia, más tentadas somos a desasociar, a desvincular nuestra identidad pública de la privada, a alimentar nuestro ego con halagos superficiales, a descuidar la búsqueda de una espiritualidad de humildad en relación con otras personas y de dependencia en relación con Dios. Así corremos el riesgo de corrompernos, de perder integridad. Jesús conocía bien, gracias, tengo agua. Gracias. Jesús conocía muy bien el riesgo de quienes ostentan poder y sus palabras no fueron nada halagadoras. Los doctores y los profesores de teología son quienes más conocen la ley de Moisés. Ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. Imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlos. Todo esto lo hacen para que la gente los vea y los admire. Cuando van a los congresos y las conferencias teológicas y los encuentros de formación, les encanta que los traten como si fueran importantes, los más importantes. Les gusta que les otorguen títulos honoríficos y que los llamen maestros. Qué mal les va a ir, doctores hipócritas. Ustedes van por todas partes tratando de conseguir admiradores y cuando lo consiguen, los hacen 2 veces más merecedores del infierno que ustedes mismos. Qué mal les va a ir, teólogos. Se supone que ustedes deben enseñar al pueblo a obedecer a Dios, pero ni ustedes mismos lo hacen. Qué mal les va a ir a ustedes, profesores y académicos. Hipócritas, se preocupan por publicar sus conceptos, pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley. Ser justos con los demás, tratarlos con amor, obedecer a Dios en todo. Hay que hacer estas 3 cosas sin dejar de obedecer los demás mandamientos. Ustedes como líderes no saben nada. Cumplen los detalles más insignificantes de la ley, pero no cumplen lo más importante de ella. Ustedes son como los que al beber vino sacan el mosquito, pero se tragan el camello que hay en el vino. Qué mal les va a ir, líderes hipócritas. Parecen buena gente, pero en realidad son malos. No ayudan a nadie y roban a los demás. Tontos, sean buenos de verdad, porque si no lo hacen, serán como un vaso o un plato limpio por fuera, pero lleno de suciedad por dentro. Pero si el vaso y el plato se limpian por dentro, todo estará limpio de verdad. Qué mal les va a ir. Aparentan ser gente buena y honrada, pero en realidad son hipócritas y malvados. Son como una tumba pintada de blanco que por fuera se ve limpia, pero por dentro está llena de huesos en descomposición. Palabras de Jesús, Mateo 23. Apariencias externas y verdadera sustancia. Lastimosamente no siempre coinciden. Y el tema de hoy es entre dobleces y transparencias, un llamado a la integridad. Sabemos lo que es una doblez. Algo cuando se dobla, doblar. Entonces, cuando algo está doblado, no sabemos qué hay adentro, ¿sí? Y se usa también para relaciones. ¿Sí? Dobleces, algo que tiene muchas capitas que esconden algo. Y transparencia, ¿sí? ¿Se entiende en portugués también? Algo transparente, vemos a través de lo que es transparente. Entre dobleces y transparencias, un llamado a la integridad. Las dobleces esconden, las transparencias revelan. 2 relatos bíblicos nos van a servir como espejo en relación a ambas. Posiblemente nos veamos reflejados en estos relatos, posiblemente no tanto. Aún así, con toda seguridad, Dios, la comunidad de amor, tiene palabra para nosotras y nosotros hoy. Entonces vamos a orar. Dios nuestro, que los dichos de mi boca y la meditación de nuestros corazones
sean agradables delante tuyo, por la obra de tu Espíritu y en el nombre de Jesús. Amén. Había acabado para los antiguos israelitas un largo peregrinaje y habían tomado la ciudad de Jericó. Según registra el texto que conocemos como Josué 6 y 7, Dios le comunicó al pueblo, y pueden buscar, bueno, estoy tomando pedacitos, pero verso 18 para los que están siguiendo en portugués, Josué 6, 18 y siguientes. No se queden con ninguna cosa que está destinada para ser destruida. ¿Quieren? Espera un momento. Josué 6, 18. ¿Sí? No se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Todo lo que esté hecho de plata, de oro, de bronce o de hierro pertenece al Señor y por eso es sagrado, así que colóquenlo en el tesoro del Señor. Sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de estas cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Josué, el líder de la comunidad, no podía dejar pasar el hecho. Aún menos cuando el ejército sufrió un revés, porque Dios se había distanciado del pueblo de Israel por esta desobediencia. Es indispensable que salga a la luz la verdad. Más adelante dice: Hijo mío, dijo Josué, da gloria al Señor Dios de Israel y di la verdad. Confiesa y dime lo que has hecho, no me lo escondas. Acán respondió: es cierto, he pecado contra el Señor Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Las deseé tanto que los tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Atraído por los tesoros del pueblo conquistado, Acán había desobedecido a Dios. No solo había tomado algo que no era suyo, es decir, robado, también había intentado engañar a Josué y a Dios mismo al esconder los objetos robados e intentar seguir adelante como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, este acto no era meramente personal, afectó a toda la comunidad. Había amenazado destruir la relación de Dios con su pueblo y por ende todas las relaciones. Según el relato, Acán y toda su familia fueron apedreados como ejemplo para que todo el pueblo supiera las serias consecuencias de permitir que el amor al dinero rigiera su conducta más que el amor a Dios, que se ve concretada en obediencia. El amor al dinero fue más importante y determinó su conducta más que el amor a Dios, que se ve concretada en obediencia. El lugar fue llamado Valle de Acor, que significa Valle de la Desgracia o de la Aflicción, y de hecho se tornó desértico y perduró como recordatorio de las nefastas consecuencias de la corrupción, no solo en lo que respecta a la relación con Dios, sino también a las relaciones dentro de la comunidad humana y entre esta y el resto de la comunidad de la creación. Quedó hecho un desierto.
Siglos más tarde, en tiempos difíciles para el pueblo judío y en especial para quienes seguían a Jesús, un médico registra otro relato con ecos de este. En el nuevo movimiento generado por la vida y el ministerio de Jesús, los creyentes no solo iban a la iglesia, sino que eran iglesia y se hacían cargo comunitariamente de las necesidades de todas las personas que la integraban. En ese contexto, se había hecho práctica común que quienes tenían más recursos aportaran económicamente al fondo común. No era un requisito formal, no era una exigencia de los apóstoles, pero era una práctica común de la comunidad responsable. Y tanto el registro bíblico como el extrabíblico, es decir, personas historiadores, personas que han hecho investigaciones posteriores, dan fe de lo que dice Lucas, que tenían terrenos, que quienes tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Ahora cuenta Lucas que un hombre llamado Ananías, junto con su esposa, vendió una propiedad. Hasta ahí todo bien. Se puede comprar y vender. Ananías llevó solo una parte del dinero a los apóstoles. También todo bien. No tenía obligación de dar nada y fue generoso de su parte dar una parte. Pero ahí no termina la historia. Ananías procedió a afirmar que había entregado la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Y citó a Lucas. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no vender la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo, para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Esto está en Hechos 5. Unas horas más tarde, Safira ratificó la mentira del esposo, insistiéndole a Pedro que lo que habían entregado era el total ganado por la venta de la propiedad. Apariencia externa y verdadera sustancia, lastimosamente, no siempre coinciden. Como en el caso de Acán, los tentáculos de la avaricia habían envuelto los corazones de Ananías y Safira. Les habían entumecido la conciencia. ¿Entumecido? Yo lo tengo a él de referencia, a ver si me entienden los brasileros. Y distorsionado su percepción de sí mismos, de Dios y de la comunidad a la cual pertenecían. La avaricia distorsionó su conciencia de ellos mismos, su conciencia de los demás. Habían procurado comprarse la estima de los creyentes y aparentar desprendimiento y sacrificio para ganarse el favor de Dios. Sin embargo, sus acciones denotaban desconocimiento del Dios al cual decían servir e irrespeto por las personas con las cuales decían compartir la vida. Sus acciones denotaban desconocimiento del Dios al cual decían servir e irrespeto por la comunidad a la cual decían pertenecer. Jugar a dos puntas, aparentando generosidad desinteresada y total, mientras guardaban algo para sí. Esta duplicidad era inaceptable. Es que la mentira, nuevamente, no es un asunto meramente personal. Afecta a toda la comunidad, quebranta la confianza, siembra sospecha
y desemboca en una u otra forma de muerte. Como para Acán, las consecuencias del robo y la mentira para Ananías y Zafira fue justamente la muerte. Interesante es que la palabra griega para corrupción, diafthora, significa deterioro, desintegración, muerte. Deterioro, desintegración, muerte. La avaricia, la codicia, la mentira como un cáncer carcomen la mente y el corazón de quienes les dan la bienvenida. Son dobleces que tarde o temprano desembocan en violencia y muerte. Los trágicos relatos de Acán, de Ananías, de Zafira son emblemáticos, pero tristemente no son excepcionales. Nuestro mundo, nuestros lugares de trabajo, aún nuestras familias y aún nuestras comunidades cristianas evidencian hoy expresiones del mismo flagelo. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué pistas nos ofrecen estos relatos y todo el consejo de Dios para contrarrestar esta amenaza que puede carcomer nuestra vida personal y comunitaria y diluir nuestro testimonio? Destaco 3. Primero, en el corazón de la corrupción, ¿me ayudan los del ENCA? ¿Qué está en el corazón de las tinieblas? De las tinieblas, de la corrupción. ¿Qué está en el corazón de la oscuridad? La avaricia. En el corazón de la corrupción está la avaricia, el ansia de poseer, de acumular, de figurar, de construir nuestra identidad a partir de lo que tenemos, en lugar de reconocer quiénes somos. De construir nuestra identidad a partir de lo que tenemos y no de lo que somos. Nuestra identidad no depende de los símbolos de estatus y seguridad de nuestra pagana sociedad de consumo. No importa cuánto se ocupen los medios del mercado de negarlo y de cerrar las fronteras de nuestra imaginación, somos quienes somos por regalo de nuestro Creador, por la obra reconciliadora de Jesucristo y por la presencia constante del Espíritu Santo. Eso no lo vemos en las propagandas. No importa con cuánta prepotencia los poderes económicos del mundo se atribuyan la posesión de los bienes de la creación. No importa. Nosotros afirmamos confiadamente junto con el salmista que toda la tierra pertenece a Dios y debe ser utilizada para sus buenos propósitos. Los poderes del mundo dicen, este dominio es mío, este dominio es tuyo. Nosotros decimos, no, Señor, toda la tierra pertenece a nuestro Dios, al Creador. Todo lo que existe pertenece a Dios y debe ser usada para sus buenos propósitos. Y los seres humanos somos mayordomos, somos llamados a ocuparnos de los asuntos del Creador, a cuidar de la creación, a garantizar un ordenamiento social, político, económico y ecológico que sustente la vida de todo ser humano y de la creación como tal. Entonces, un primer paso esencial para una vida de integridad, en la cual las apariencias externas y la real sustancia sí concuerden, un primer paso será extirpar la avaricia de nuestras vidas personales y comunitarias. Extirpar la avaricia de nuestras vidas personales y comunitarias. Elegir intencionalmente las prioridades del reino de Dios y su justicia por encima de toda otra prioridad. Esa debe ser nuestra constante búsqueda y oración.
Y pienso que hoy por la mañana, cuando pensamos en el ser, hubo seguramente algunas lucecitas que Dios les dio en esa meditación. ¿Dónde descansa nuestra identidad? ¿En lo que tenemos? ¿En lo que aparentamos? ¿En cómo nos vemos? ¿En la ropa que usamos? ¿En el look? ¿O hay verdadera sustancia de descansar en nuestra identidad que es regalo del Dios creador, de la obra reconciliadora de Jesucristo y de la constante presencia del Espíritu que hace efectiva la presencia de Jesús hoy, aquí, entre nosotras y nosotras, para que podamos seguirlo, para que podamos vivir una vida alternativa? Entonces, ¿cuál era el primer paso, la primera pista que desciframos de esto? En el corazón de la corrupción está la avaricia. Y por lo tanto, entonces, si queremos que se compagine la apariencia externa con la verdadera sustancia, tenemos que rogar a Dios y caminar en la extirpación de la avaricia. Pista 2. La corrupción de una persona afecta a toda la comunidad. No hay pecado privado. Cuando una persona prioriza los bienes materiales sobre las relaciones, esa idolatría carcome no solamente a esa persona, sino también en ondas expansivas a cuanta persona se encuentra cercana. Y me imagino que trabajaron esto con Jorge. ¿Cómo impacta desde lo personal lo comunitario? Surgen envidias, competencias, discriminaciones, favoritismos. Y los que estuvieron aquí la semana pasada trabajamos con Santiago en la extirpación de la discriminación. Se desvirtúan las relaciones con Dios, con otras personas y con el resto de la creación. El robo y la mentira, tanto de Acán como de Ananías y Zafira, amenazaron la seguridad y la integridad de toda la comunidad. La corrupción de líderes prominentes cristianos hoy sale en las noticias. No sé, quizá esto pasa en Centroamérica, no en el Cono Sur. Pastores de mega iglesias sin ninguna rendición de cuentas, salen los periodistas como moscas a encontrar el problema y a denunciarlo con toda razón. El robo y la mentira de los cristianos afecta el testimonio de la comunidad. De igual manera, aunque no sea tan publicitada, la falta de integridad de toda persona seguidora de Jesucristo afecta irremediablemente a familias, iglesias, barrios, sociedades. Si bien la posibilidad de que nuestro comportamiento privado y nuestros pensamientos íntimos sean exhibidos ante el mundo, esa no debe ser nuestra motivación más profunda, pero sí puede servir de freno. El hecho de que lo que yo tengo aquí adentro podría llegar a saberse no debe ser nuestra motivación central, pero sí puede servir de freno. Por ello, un segundo paso hacia una vida de integridad, en la cual las apariencias externas y la real sustancia concuerden, sería una rendición de cuentas mutuas en comunidades que valoran la transparencia y nutren la conciencia de las repercusiones de las acciones personales. Comunidades donde hay verdadera rendición de cuentas mutuas, donde no fomentamos liderazgos jerárquicos, donde alguien es intocable porque es el líder, es el pastor, donde tenemos una comunidad de pares donde sí nos rendimos cuentas periódicamente para nutrir una conciencia de las repercusiones de nuestra acción personal sobre el resto de la comunidad.
Entonces, ¿cuál es el segundo? No existe un pecado exclusivamente personal. Todo repercute. Y tenemos entonces que buscar oportunidades de rendir cuentas, de tener la intimidad de relaciones transparentes que exijan honestidad. Tercero, la corrupción desemboca en violencia y muerte. Vivir de espaldas a los buenos propósitos de Dios, tarde o temprano, redunda en muerte. Y hay muertes de diferentes especies. No es solo el fin de la vida terrenal. Pero la corrupción provoca una espiral descendiente. Es que somos creadas y creados para vincularnos abierta, profunda y enteramente con Dios, con otras personas y con el orden creado. La imagen de Dios en nosotros es el ser creados por la comunidad de amor para una vivencia comunitaria transparente, profunda, entera. Cuando solo presentamos máscaras. Cuando solo presentamos máscaras, maquillajes que tapan la verdad, que disimulan lo que realmente hay ahí, nos privamos de vínculos reales. Y las redes sociales son un ejemplo tremendo. Podemos preparar un perfil como querramos. Podemos poner fotos, sacamos 40 y elegimos donde me veo más perfecta, ¿sí? Podemos crear imagen de lo que realmente somos. Se fomenta eso. Y podemos mantener ese nivel de apariencia. Podemos pintar los cuadros, los retratos. Pero cuando vivimos solo haciendo eso, nos privamos de la posibilidad de vínculos reales, profundos. Y al hacer eso, negamos la imagen de Dios en nosotros. La vida se torna ficción. El mundo se torna un escenario de simulaciones. Bueno, me pongo hoy este papel, este rol. Mañana pruebo otro. Al distorsionarse las relaciones, vamos negando más y más la imagen de Dios en nosotras y nosotros. Y nos privamos de la labor vivificante del Espíritu. Acabamos como cáscaras vacías, ¿sí? Cascas vacías que se van secando hasta dejar de existir. Entonces, un tercer paso hacia una vida de integridad en la cual las apariencias externas y la real sustancia concuerdan, será crear y permanecer en comunidades de fe en las cuales se promuevan relaciones profundas. Se atesora la honestidad y la confesión. Con frecuencia en medios evangélicos tenemos una resistencia a esa costumbre que era católica, de la confesión, ¿no? Y pensamos en confesión solo como la cajita, el confesionario, y no, nosotros no hacemos esas cosas. La confesión real, honesta, la confesión mutua, es un regalo en la comunidad cristiana. Recuerden los que trabajamos Santiago, una de las marcas de la comunidad es la posibilidad de la confesión. ¿Hay alguien que está en problemas? Acompáñenlo para que vuelva que restablezca su relación con Dios. La confesión es un regalo en la comunidad. Entonces, una comunidad que atesora la honestidad y la confesión, donde se nutren valores alternativos a los del mercado.
y se encaran preguntas como las siguientes. Y estos son ejemplos. Seguramente ustedes pueden ampliar las preguntas, que sería bueno que se encaren en una comunidad que procura la integridad. ¿Quiénes somos cuando nadie nos ve? ¿Cómo trabajamos cuando el jefe no está? Cuando trabajamos en casa, porque trabajamos a distancia y tenemos horarios flexibles, ¿cumplimos nuestras horas de trabajo? ¿Mantenemos las prioridades establecidas? Estamos trabajando en la computadora, qué fácil es meternos al Face o a esto, lo otro, y bueno, de paso, sí volvemos al trabajo que teníamos que hacer. Si nadie nos controla, ¿cumplimos con los horarios acordados? ¿Somos correctos en el uso del dinero? ¿Cuidadosos en cuanto a los sitios de internet que visitamos? O sea, son tantos los niveles y sospecho que pueden construir preguntas a partir de lo que trabajaron en el primer bloque. ¿Cuáles son esas preguntas? Que ya no son solo personales, individuales, delante de Dios, en la intimidad de mi devocional, sino que también son cosas que debemos aprender a compartir en comunidad para acompañarnos en comunidad y crear una comunidad alternativa. Extirpar la avaricia. Reconocer el impacto comunitario de nuestras acciones y nutrir relaciones profundamente honestas, en medio de las cuales el Espíritu Santo hace efectiva la presencia de Jesucristo y reafirma la imagen de Dios en su cuerpo. Esas tres cosas: extirpar la avaricia, reconocer el impacto comunitario de nuestras acciones y nutrir relaciones profundamente honestas. Este es el desafío que nos plantea el seguimiento de Jesucristo, acá, ahora, entre dobleces y transparencias. Cierro con una cita del compromiso de Ciudad del Cabo, un llamado formulado, creo, si saben, en el contexto de Lausana, en el 2010, en Ciudad del Cabo, un congreso mundial probablemente el más significativo y más abarcador de los congresos de cristianos evangélicos a nivel mundial. Y lo pueden encontrar, está online, el compromiso de Ciudad del Cabo, pero en una sección, y quiero terminar con esta cita. La Biblia muestra que el mayor problema de Dios no son las naciones del mundo solamente, sino el pueblo que Él ha creado y llamado a ser el medio para bendecir a las naciones. El problema mayor que tiene Dios somos nosotros. El mayor obstáculo para cumplir esa misión es la idolatría del propio pueblo de Dios. Y no estamos hablando solo de aquel cabrito de oro ternerito de oro que construyeron en el Sinaí. Estamos hablando aquí, hoy, nosotros, nosotras. Porque si hemos sido llamados a traer a las naciones a adorar al único Dios vivo, fracasamos miserablemente si nosotros mismos corremos detrás de los dioses falsos de los pueblos que nos rodean. Fracasamos en la misión que Dios nos está encomendando si vivimos como viven todos los demás. Cuando no hay ninguna diferencia en la conducta entre cristianos y no cristianos, por ejemplo, en la práctica de la corrupción y la avaricia, en la promiscuidad sexual o la tasa de divorcios, en la recaída en prácticas religiosas precristianas o en actitudes hacia personas de otras razas o en estilos de vida consumistas o en prejuicios sociales, el mundo tiene razón en preguntarse
si nuestro cristianismo marca alguna diferencia. Nuestro mensaje no transmite ninguna autenticidad para un mundo que nos observa. El mayor problema de Dios en el cumplimiento de sus propósitos somos nosotros. Entonces, yo sé que está programado un tiempo de grupos, pero hoy, solo por hoy, les voy a invitar a trabajar solos y solas. En realidad es una continuación de lo que ya trabajaron en el devocional. Y la invitación es un poco, para algunos quizá un poquito alternativa, para algunos muy conocida. Y entonces ahí en sus hojas está esta guía para una revisión personal de vida. Está en el día sábado que es hoy es sábado, y ahí está la guía. Ahora, algunos estamos acostumbrados a diferentes formas de acercarnos a la palabra. Esta está fundamentada un poco en el ritmo de los hermanos católicos, de una beta de ellos. Entonces, sigue ese patrón un poquito, que es una introspección, pero comienza con un pedido, con una apertura a la presencia del Espíritu que nos guíe. No queremos solo nuestros propios pensamientos, queremos estar abiertos a los pensamientos de Dios en este tiempo. Y antes de empezar a la mea culpa, damos gracias. Y este ritmo es fascinante porque nos invita primero a celebrar, a agradecer, antes de entrar en la toma de conciencia. Tercero, sí, tomo conciencia de lo vivido y repaso. Aquí hay como una invitación a mirar para atrás. Y ahí hay varias hay ideas que pueden un poquito como dispararles esa revisión. Y acá el corazón de la tarea de hoy es: me concentro en las áreas de mi vida en las cuales hay alguna doblez, donde, ¿cómo dirías? Algo escondido, algo incoherente con lo que digo ser. Una diferencia, una incoherencia entre lo dicho y lo vivido. Una mentira, una evasión de la realidad, una excusa para no asumir responsabilidad. Y esto probablemente es lo más difícil, es nombrar explícitamente estas expresiones de corrupción. No son cosas allá vagas, difusas, es que la gente o la iglesia o el movimiento. No, es nombrar. Y luego un tiempo de realmente traer esto delante de Dios en oración. Y luego empezar a proyectarse. No es solo mirar para atrás, es también mirar para adelante. Y en este caso, entonces, pensar en las cosas que se avecinan. Realmente estamos en el segundo bloque del Cono Sur. En pocos días nos dispersamos, cada uno vuelve a su mundo, bajamos de la montaña y nos metemos en la realidad de todos los días, donde hay que encarar esas cosas que a veces no nos gusta encarar, ¿sí? O mirarnos de frente y reconocernos en medios en los cuales nos toca ser testigos integrales. Entonces miramos para adelante. Esta es una tarea, no es fácil, no es una tarea que nos agrade siempre, pero antes de poder hacer el trabajo comunitario de la confesión mutua, de la rendición de cuentas, hace falta esta conciencia propia. Muchas gracias por compartir con nosotros. Si quieres más información de los movimientos estudiantiles, puedes encontrarnos en nuestra página en Facebook, IFES América Latina,
o en nuestro sitio web ifesworld.org. Que Dios te bendiga.